Bueno, ya estamos. Bien. eh, no tenemos nada. Les quería comunicar nada más que ya están corregidos los parciales. Yo les voy a pegar una revisada y mañana voy a publicar las notas en, eh, en la, siempre me olvido de cómo se menciona acá en la facultad, en el aula, pero bueno, no importa. ¿Del campus? En el campus, sí, lo voy a publicar en el campus, pero para que ustedes no estén mirando a cada rato, yo les voy a mandar un mail cuando lo haga. Además de mandarles, o mejor dicho, adjunto a ese mail, les voy a enviar la resolución del parcial que comentamos la clase pasada, la clase presencial la hemos comentado, pero van a tener la resolución como para que puedan reflexionar en función de las respuestas, eh, y bueno, y puedan analizar cada uno de ustedes su situación respecto a la nota, etcétera. Pero, Consulta, eh, profe. espera un segundito, ya te doy. El lunes, el lunes, yo voy a llevar la totalidad de los parciales para que toda persona que quiera revisar su parcial, tiene la posibilidad de hacerlo. No me tienen que escribir, no me tienen que solicitar la revisión, no me tienen que solicitar nada. Todos tienen la posibilidad de revisión. La próxima clase, el lunes presencial, van a tener esa posibilidad de revisar. Bueno, dicho esto, ahora sí, no sé quién me preguntaba algo. Adelante, por favor. Hola, yo te quería consultar cómo estamos más o menos. Hay muchos desaprobados, la gran mayoría aprobó. ¿Cómo? No salió bien. El parcial no salió bien. Eh, no, estamos, realmente estoy preocupado porque, en realidad preocupado, porque a mí no me gusta, eh, no es el objetivo desaprobar personas. Desaprobar parciales, no personas. Uno lo que hace es corregir parciales, no personas. Las notas son de un trabajo, no de las personas. No salió bien. Hay un gran porcentaje de desaprobados. Eh, no solamente los desaprobados, sino también los aprobados van a tener la oportunidad de analizar, si quieren, sus exámenes el día lunes. Eh, y yo no tengo, no soy quien para juzgar la entrega de cada uno de los estudiantes. Cada uno sabrá el esfuerzo que le puso, con lo cual no es una calificación al esfuerzo, es una calificación de un trabajo eh, donde constaba de 4 preguntas que eran muy concretas. Eh, lo que yo noto o noté en algunas de las respuestas, o en una gran parte de las respuestas, es una falta de manejo de la base, eh, del lenguaje, de la disciplina, de la materia, ¿no? Eh, es como que eh, vinieran sin una base de administración general. eh, y bueno, eso se nota porque hay errores. No es un problema de redacción eh, desde el punto de vista académico, sino es el no manejo
de cuestiones básicas eh, y de también de derivaciones de las respuestas hacia cuestiones que se hablaron en clase. Entonces, aprovecho la oportunidad para aclararles que en clase no se repite el texto. Yo no estoy para repetir el texto en clase, sí para referirme a los temas que los textos desarrollan, eh, con lo cual utilizo o trato de utilizar mi experiencia profesional y mi experiencia de muchos años de estar manejando los conceptos de la materia. Obviamente yo no voy a pretender que tengan el dominio que uno tiene después de estar manejando décadas esta disciplina, más allá de la evolución que se va produciendo dentro de esas décadas. Uno lleva mucho tiempo manejando esto y no es lo que uno pretende, ni mucho menos. Pero sí, yo les advertí que las respuestas eran, mejor dicho, las preguntas están dirigidas a la bibliografía. Ahora bien, supongamos que ya la revisión pasó, ya está, para ver alumnos, estudiantes que están desaprobados y otros que están aprobados y otros que están promocionados. Las tres categorías están. Ahora, ¿qué hacemos de ahora en más? Esa es la pregunta, ¿no? Ese es el tema. Los desaprobados no tienen perdido el camino de la materia. Eh, yo estoy para colaborar con el alumno, no para complicarle la vida, eh, pero tampoco, como yo les advertí al principio del cuatrimestre, tampoco es para aprobar porque sí. Con lo cual, toda aquella persona que quiera aprobar y que esté dispuesta a hacer el esfuerzo de aprobar, eh, va a contar con mi apoyo, por supuesto, más allá de la nota que haya tenido en la primera parcial. La nota del primer parcial sea, vamos de ejemplos, estoy dando un ejemplo no de la realidad. Si tiene un 10 o si tiene un 0, para el segundo parcial, ambas personas están en la misma condición. Obviamente, el que tiene un 10 va a tener que aprobar el segundo parcial y no necesariamente porque tiene un 10 en el primer parcial, el segundo parcial ya está hecho. Yo lamentaría mucho, pero si tiene un 10 y el segundo parcial no está de acuerdo al estándar que el curso exige, estará desaprobado. Y viceversa. Con lo cual, el camino de la materia, obviamente, que las personas que desaprobaron ya el primer parcial tienen el tema que no pueden desaprobar el segundo parcial, pero si aprueban el segundo parcial, bueno, tendrán la instancia de recuperatorio y después, obviamente, la instancia del final. No descarto la posibilidad de si existe un buen recuperatorio, inclusive de ver la promoción. No es que el que recupere tiene la promoción cancelada, pero bueno, obviamente se hace más difícil. Recuerdo, la promoción para aquellas personas que no lo tengan claro es un promedio, requiere un promedio de 7, es decir, con la promoción de la materia lo que se evita es rendir el final. Tanto el segundo parcial como los recuperatorios, como el recuperatorio de alguno de los dos parciales, como el final, van a tener las mismas características. Es decir, no va a haber un cambio de reglas en absoluto. Eh,
yo lo que noto es una falta de base, como ya les dije, de formación de la materia, y que, eh, bueno, eso obliga, está la disyuntiva, ¿no? De qué hacer, porque teóricamente hay cuestiones que deberían estar sabidas. Realmente hablar de estructura, de la definición de estructura en esta materia, debería ser un tema ya sabido. Pero bueno, lo hemos tocado al tema. En general no tuvieron problemas con esa pregunta. Tampoco en la pregunta de percepción, en la primera pregunta, hubo muchas personas que respondieron, eh, explicaron la percepción con la palabra percepción, lo cual obviamente es una tautología, no se puede explicar la palabra percepción con la misma palabra. Eh, y, y bueno, y entraron en que forma parte del comportamiento individual, lo cual es cierto, pero hay una serie de información que se va dando en la respuesta que no es la que está solicitando la pregunta. Las preguntas son concretas y no necesitaban mucho explayarse mucho. En la pregunta sobre la definición o los tres conceptos claves de Duff, eh, muchos obviaron a Duff, fueron directamente a lo que se dijo en clase. De todos modos, aquellas personas que respondieron bien, aunque no era lo que Duff había expresado, eh, lo adopté como aprobado porque si no la situación hubiera sido peor. Pero quiero dejar aclarado que lo que tomo es la bibliografía. Las clases, teóricamente, deberían servirles para comprender el texto que van a leer, y también quizás brindarle algún tipo de información adicional que no es más que eso, información adicional. Esa información adicional a veces la vuelcan al parcial y no sirve absolutamente de nada para la nota. No sirve absolutamente de nada para la nota. Es decir, la información, hay muchos que han puesto hasta dibujos que yo hice en clase. eh, eh, y esos son herramientas que uno utiliza para explicar algo. Estoy diciendo esto para el futuro, ¿no? No, no, no estoy burlándome de nadie, ni juzgando a nadie, sino que estoy tratando de darles herramientas para comprender la segunda parte de la materia, fundamentalmente en cuanto a un tema tan importante como es el rendir el parcial. Entonces, para el próximo parcial tengan en cuenta estas cosas. Y después entramos con el tema de qué implicaba eh, la incorporación de un directivo, que yo les puse supervisión directa. Ahí es una pregunta que empezamos a tener problemas, que obviamente la incorporación de los directivos lo que generaba era una división entre los que dirigían y los que ejecutaban la tarea, y la incorporación de directivos lo que genera es la jerarquía organizacional. Es decir, era una respuesta de tres renglones. No era más que eso. No se pedía más que eso. Obviamente, muchas personas explicaron el sistema de supervisión directa o todos los mecanismos de coordinación. Algunas personas, ahora recuerdo, pusieron como texto de DAF los mecanismos de coordinación, que DAF no habla de los mecanismos de coordinación. Sí habla de un sistema de coordinación, pero no de los mecanismos de coordinación de cada uno de ellos. Digo esto porque se van
mezclando los conceptos, eh, a veces puede ser, insisto, yo no sé, el esfuerzo quizás, hay gente que le fue mal y hizo mucho esfuerzo por aprobar la materia, o por aprobar el parcial, más no que la materia falta todavía. Pero bueno, si uno lee los conceptos medios sobre la obra, puede ser que después a la hora de escribir un papel en blanco se pueda llegar a confundir. Pero bueno, eso lo saben ustedes. eh, no están por mucho tiempo en la facultad. Lamentablemente esta materia está muy al comienzo, pero bueno, somos adultos y ya sabemos lo que es rendir un examen. Y la última pregunta, que hablaba de la trazabilidad, que también fue dada en clase. eh, la clase que te dice, la clase lo que van marcando la clase son los temas que el docente cree que son importantes. Y ninguna de las preguntas no fueron vistas en clase. Pero eso no quiere decir que tengan que ser respondidas como se dijeron en clase. Digamos que las clases son como una, eh, una línea diciendo, por acá, anda por acá, anda por acá, anda por acá, pero de la bibliografía que tenés para leer, no de la clase. Digo esto para que interpreten bien lo que es una clase, es decir, en ningún momento pregunté nada que no se dio en clase. Insisto, pero no pregunto lo que se dio en clase. Entonces, la trazabilidad es una integración horizontal, no es más que eso. Después podés agregarle algunos otros conceptos. Di por válido aquellas personas que fueron por la cadena de suministros y explicaron esa integración horizontal por la cadena de suministros. Eh, yo no, si bien hablábamos sobre equipos de trabajo, aquellas personas que escribieron sobre cadena de suministros, bueno, tenían idea de lo que era trazabilidad. Entonces, bueno, está bien la pregunta. La idea no es decirme textualmente las cosas, no es lo que busco, la memoria. Pero sí se nota cuando eh, no tocaste el texto, digamos, o no te referís al texto. Si lo tocaste, no alcanzaste a expresarlo. Fueron 4 preguntas más que son, que insisto, las clases eh, son la guía. Y bueno, el lunes eh, tendremos una posibilidad. Mañana publicaré las notas eh, en el campus, y después y le haré llegar las respuestas, y el lunes, bueno, van a poder chequear esas respuestas con las respuestas que ustedes dieron. A veces uno en el apuro, los nervios o lo que sea, no se lee bien, y bueno, eh, y también puede pasar que a mí se me escapen algunas cosas y bueno. Así que bueno, no sé si tienen, creo que para el tema parcial, eh, no tengo más nada para decir, y no sé si quieren hacer alguna pregunta más. No, Bueno, muy bien. A no desanimarse, a no desanimarse. A aquellas personas que no le haya ido bien, eh, están en carrera, y bueno, hay que seguir adelante. Así que seguiremos adelante, ahora cambiaremos el clima, es así, el tema de los exámenes no son agradables, realmente no son agradables. Ustedes saben que el curso tenía otras características, lamentablemente creo que eh, eh, nada, no importa, ahora el curso tiene otras características, es más, y el cuatrimestre que viene
como yo les anticipé, va a ser, ya está autorizado y ya está confirmado que es totalmente presencial, que no va a tener más clases online porque, y bueno, y volveremos a redactar la materia de una manera para que los quienes tengan ganas de aprender algo lo puedan hacer. Bien. eh, Eh, bueno, no suelo dar el porcentaje de desaprobados, es alto el porcentaje de desaprobados, así que de todos modos hay un gran porcentaje de ausentes también, más allá de lo normal. eh, Antiguamente había un 16% de ausentismo en el primer parcial, mal, en la materia en general, después subió a un 25%, después volvió a bajar y en el parcial está, si mal no recuerdo, cercano al 35% de ausentes. Así que es un porcentaje bastante grande el de desaprobados, pero no deja de estar dentro de la normalidad eh, cuando tomaba examen de la materia. Pero bueno, eh, bien, hoy entramos en un tema eh, siguiendo que está vinculado eh, a factores blandos y que está vinculado a equipos de trabajo. La idea de brindarles información y tratar de obtener conocimientos sobre equipos de trabajo es porque realmente las organizaciones están trabajando muy fuertemente con conceptos de equipos de trabajo. Entonces es importante empezar a adquirir eh, conocimientos sobre equipos de trabajo y en la clase pasada vimos conceptos de liderazgo, eh, que obviamente están en función de ubicarnos siempre en el rol de liderazgo, sin que con eso las funciones operativas no sean importantes, sino que bueno, la idea es tratar de formarlos desde el punto de vista de la visión del gerente, como ya lo hemos visto en clases anteriores. Entonces ahora voy a compartir el, el archivo de hoy. Está subiendo. Bueno, teóricamente tendría que estar viendo una pantalla azul, sistemas administrativos. ¿Estamos viendo eso? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Bárbaro. Bien. eh, entonces, el conflicto en organizaciones y en equipos de trabajo. Y acá viene un tema hoy. eh, que me gustaría conversar muy brevemente sobre un tema que ocurrió hoy, que no ocurre a menudo, que es el cónclave por el cual se elige el, el nuevo papa luego del fallecimiento del papa anterior. Obviamente no me voy a referir a temas religiosos, ni muchísimo menos, pero sí es importante tener en cuenta, y se los rescato como para aquellas personas que les guste ver los conceptos que vemos aplicados, ahí la institución, la iglesia, es una institución donde uno puede ver fuertemente el funcionamiento de una cultura organizacional muy fuerte. Con todo respeto a aquellas personas creyentes, estoy analizando la institución iglesia, ¿no? Entonces, la iglesia tiene una serie de ritos,
y una serie de valores, los cuales maneja muy rígidamente. Es una cultura organizacional muy fuerte, muy fuerte, y obviamente bastante rígida. ¿Por qué digo rígida? Porque los cambios requieren de una de mucho análisis, y los cuales los cambios en la iglesia no son cambios drásticos, ¿no? Entonces ahí tienen un ejemplo de cómo funciona la cultura organizacional, eh, eh, con los ritos y las costumbres. A nivel nacional, las culturas eh, es, eh, y se sostienen sobre los ritos, y nosotros, por estos pagos, no somos muy adeptas o adeptos al rito. Es más, por lo general, eh, una palabra media fuerte, violamos los ritos. Y ustedes, si lo miramos a nivel nacional, sin dar nombres, ustedes, si tienen la observación de los distintos presidentes que van surgiendo, cada presidente va estableciendo distintas maneras por las cuales, cómo va a asumir. Es como que la persona eh, es quien establece el rito. Por eso, por eso nosotros, eh, fundamentalmente en Argentina, tenemos problemas desde el punto de vista organizacional. Hace muchos años, Peter Drucker decía que en aquellos tiempos los países en desarrollo se denominaban subdesarrollados, que los países subdesarrollados en realidad eran países subadministrados. Administración con el concepto amplio de la administración, ¿no? Y bueno, nosotros no somos eh, muy de los ritos. Podrán notar que somos muy propensos, cualquiera sea el color político que esté dominando la escena nacional, a los cambios de las fechas de las elecciones, anticiparlas, postergarlas, dividirlas. Entonces, toda esa serie de cuestiones que yo no califico, sino observo, son cuestiones que hacen a que no exista una cultura organizacional, en este caso institucional, muy fuerte. Nosotros no somos muy institucionalistas, no tenemos una idea institucional muy arraigada, con lo cual hemos visto que eh, hasta llegamos a cambiar permanentemente el color de los uniformes de la policía, el de los patrulleros, donde predominan los colores del partido que es gobernante. No voy a dar ejemplos, obsérvenlo ustedes, y es llamativo esas cuestiones que son muy nuestras, muy criollas, ¿no? Y que bueno, la cultura es un mecanismo de coordinación. Recuerden, estandarización de normas es un mecanismo de coordinación importante que actúa de una manera, eh, digamos, de una manera no visible, pero si ustedes empiezan a analizar estas organizaciones, digamos, con culturas muy fuertes, como es en el caso de la iglesia, que les mencioné, la iglesia, pueden analizar otro tipo de organizaciones que también tienen culturas fuertes y tienen ritos, y muchas organizaciones privadas, ya saliendo del ámbito de la iglesia, establecen una serie de ritos a cumplir, a realizarse en las organizaciones,
Esto comenzó fundamentalmente en los años 80, cuando irrumpe en el mundo eh, l- lo que se llamó el milagro japonés en aquellos tiempos, como hoy irrumpe, yo creo que es comparable más o menos como está irrumpiendo China, digamos, en el mundo, pero en aquellos tiempos con mucha más bibliografía sobre cuestiones empresariales, ¿no? Entonces, bueno, allí, dentro de este ámbito, dentro del ámbito del liderazgo, dentro del ámbito de la cultura, eh, se expresa o entra a jugar el conflicto. Claro, y el conflicto tiene, primero, es de naturaleza humana. Eh, Ahí, bueno, hay un dibujo como para ver imágenes un poco que nos lleven, que tengan un poquito de dibujito lo que estamos viendo, pero el conflicto es de naturaleza humana. Es decir, el conflicto no necesariamente es pelearse. El conflicto, uno de los conflictos más importantes que hay en la naturaleza humana y sobre todo en las organizaciones, es el conflicto de intereses. Entonces, este es uno de los temas importantes a considerar, que el conflicto no es una cuestión que podríamos decir evitable. Cuando hay naturaleza humana, las posibilidades de conflicto están ahí. Entonces, cuando estamos analizando el conflicto, no se trata de evitar los conflictos. Y como vamos a ver más adelante, el hecho de que no exista conflictos es una señal de alarma. Es una señal de alarma, más que si yo, por ejemplo, yo he escuchado muchas veces, yo nunca me peleo con mi pareja, qué sé yo. Está bien, cualquiera tiene derecho a tener la pareja como se le da la gana. Pero, ¿no te peleas o no te das bola? Eso es lo que trato de explicar en un ejemplo simple. El tema de evitar conflictos. Entonces, es un tema que debe tratarse. Hay que ver los mensajes implícitos que hay. Ese sí es un tema. Y esto es una exigencia que estamos viendo, y que está vinculado al concepto de liderazgo. Y obviamente lo que sí hay que evitar en el conflicto es que se instale. Eh, en un conflicto instalado, no quiero anticipar a lo que vamos a ver más adelante, pero un conflicto instalado, bueno, ya es una situación eh, que requiere de otros esfuerzos para solucionarlo. Por eso es importante y estar atenta y atento al detectarlo de una manera, con un tiempo suficiente. Por ejemplo, ya yéndonos un poco del ámbito organizacional, en la Argentina, en la década del 70, tenía pobres, pero no tenía pobreza como ahora. Pasaron más de 50 años, o 50 y pico de años, en los cuales la Argentina está ahora en una situación de pobreza, es decir, es un conflicto instalado, es una situación no deseada ya instalada. Una cosa es tener pobres y otra cosa es tener pobreza. Entonces, el porcentaje de pobreza varía en función del índice de inflación, etcétera. Eso es una visión desde el punto de vista técnico-económico, por decirlo de alguna manera, pero tenemos un problema instalado ya en la sociedad, que es la pobreza. Y obviamente, enfrentarlo y resolverlo es totalmente distinto. Si lo hubiéramos enfrentado en la década del 70, que
enfrentarlo en estas épocas donde ya está instalado una situación de gente que está fuera del sistema. Problema que no es exclusivo de la Argentina. En el mundo hay un serio problema de pobreza. Pero bueno, bien. Entonces, el conflicto, tenemos tipos de conflicto eh, que ustedes van a tener bien en el texto según las partes interesadas, según las causas y según la naturaleza del conflicto. Entonces, ahí revisen en la bibliografía, que es el apunte que tienen para ver, donde van a poder ver, según las partes interesadas, si son intrapersonales, interpersonales, intraequipo, interequipo, es decir, dentro del equipo, si son colectivos, etcétera. Después, conflictos según las causas de relación, como hablábamos, de intereses, de recursos, de valores, de presión, etcétera. De presión, no depresivo, sino de presiones que se están haciendo. Y según su naturaleza, contingentes, verídicos, falsos, etcétera. Esa es la naturaleza del conflicto, y eso es lo que tienen en la bibliografía. Entonces, las manifestaciones tangibles del conflicto, a veces los conflictos, obviamente, si dos personas están a los gritos, ya es un conflicto instalado. Se están pegando, por ejemplo, por ahí un ejemplo extremo. Entonces, vos como líder de un grupo, lo que estás es analizando eh, la conducta grupal, la conducta del equipo, en si hay rumores, si hay murmuración. Obviamente, si hay cuestiones mucho más graves como acoso laboral, eh, discriminación laboral. El comportamiento tóxico no tiene mucha una definición. El término tóxico es algo que usamos muy comúnmente, en el cual, bueno, son personas o comportamientos que tienden a crear un clima no agradable, por darle una definición. Cuando hay un exceso de competencia es eh, en las organizaciones, en definitiva, hay determinada competencia, hay intereses de determinados equipos, departamentos, etcétera. Y cuando existe una falta de compañerismo. El tema aquí, bueno, depende de la cultura organizacional, de la cultura del equipo, y depende del liderazgo, que es definir esa falta de compañerismo. Eh, pero bueno, es cuando en realidad hay una falta de apoyo por parte de los miembros que integran un equipo. Y como un elemento de detección, no es un elemento tan de solución de, de conflictos en el equipo, encontramos las disfunciones que Lencioni hizo en su momento, y que tenemos ausencia de confianza. Eh, es, eh, es un, es una parte, digamos, que está vinculada, que esa ausencia de confianza puede estar vinculada a una manifestación de falta de compañerismo, temor al conflicto, es decir, la carencia de confianza
tiene como consecuencia que los miembros se sientan incómodos para hablar sobre el tema. El diálogo, el temor al conflicto, puede estar muy vinculado a la ausencia del diálogo. Si vos no estás acostumbrado a hablar con una persona eh, que compartís mucho tiempo en el trabajo, eh, el manejo del conflicto se hace más difícil. Entonces, la carencia de esa confianza puede llevar al temor de enfrentar el conflicto. La falta de compromiso, es decir, las diferencias de opiniones, lo que puede generar es que las personas o algunas personas lo primero que hagan es retraerse y no y evitar el compromiso. La carencia de responsabilidad, eh, digamos que es una consecuencia de la falta de compromiso. Y obviamente, como último punto, la falta de atención a los resultados. Entonces, estos 5 factores que tenés acá son 5 factores que lo que te hacen es tratar las cinco alarmas eh, como para detectar conflictos. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar algo o agregar algo? Bueno, ahora vamos a entrar a una etapa que es, vamos a analizar el proceso del conflicto. Y en el proceso del conflicto, lo primero que tenemos es el origen, la fase uno de un conflicto. Entonces, claro, esto es teoría, casi, porque el origen de un conflicto, vos podés llegar a determinarlo en distintas fases. Lo más importante sería determinarlo en la fase uno. En general, en general, a veces uno eh, ve un conflicto simple y es importante estar atenta o atento a ese conflicto simple para que no llegue a una etapa superior. Y en realidad no estás solucionando un, un conflicto simple. Lo que estás solucionando es un conflicto tomado a tiempo. Porque seguidamente lo que tenés es cuando ya el conflicto se vuelve latente. Y vos lo tenés ahí en la bibliografía, que ya el conflicto es como que hay una idea de existencia ya del conflicto. Inclusive es probable que un conflicto latente, si tenés alguno de los problemas que estuvimos viendo anteriormente, vos haya una tendencia del equipo a no tocar ese conflicto. Eh, entonces, ese conflicto latente, no enfrentado, obviamente enfrentar un conflicto requiere de herramientas para disuadir a las personas eh, y requiere de el manejo y de autoconducta propia y de la conducta y el conocimiento de la conducta de los demás. De allí que vimos al principio del cuatrimestre, entre otros, el concepto de valores y fundamentalmente el concepto de percepción. Porque la importancia de la percepción es cómo
querés ser percibido. Entonces, ¿cómo querer ser percibido? Es importante el manejo de los tiempos, cuándo hablar, cuándo no hablar, y cuándo enfrentar los conflictos. Entonces, bueno, esto es un tema que no, obviamente no tiene manuales, no es un tema que eh, depende de las cualidades personales de quien ejerza el liderazgo, pero si no se enfrenta en estas situaciones latentes, es probable que haya una escalada del conflicto. Entonces, en la escalada del conflicto, eh, ya comienzan a verse los primeros efectos disfuncionales. Se llaman efectos disfuncionales aquellos efectos que ya eh, tienen mella sobre los resultados de lo que hay que hacer. Y entonces ya empieza esa escalada de conflicto y por ahí se empiezan a incorporar nuevas personas a ese conflicto, y quizás se puedan hasta armar frentes que estén de un lado del conflicto o del otro lado del conflicto, dependiendo de los orígenes. Entonces, claro, esta es una escalada donde empiezan a haber algunos problemas. Yo me he encontrado con muchas empresas en crisis donde las personas me manifestaban, eh, y yo, desde el momento que empezó a producirse el clic, o el quiebre de la situación que estaba viviendo la organización en ese momento. Y eso es claro, no estar atentos a una situación de origen o a una situación latente. Entonces se produce la escalada, porque después de la escalada, obviamente, si no atendiste todavía el conflicto, tenés la crisis. Y con la crisis ya tenés un tema complejo de resolver. Ya con la crisis es como el tema de pobreza, cuando la crisis es como un conflicto estructural. No quiero confundirlos con el concepto de estructura organizacional, nada que ver. Ya hablando de una cuestión estructural, es una cuestión compleja, es una cuestión ya instalada, es una crisis instalada, una crisis que requiere un tratamiento especial, y que va a requerir muchísimo más esfuerzo que si hubiera sido tratado en, en, en otras de las escalas o en otras de las fases, como la estamos mencionando. Es probable que es uno de los temas en los cuales eh, nos ataca el cortoplacismo. Es probable que a veces tengamos conflictos en fases 2, pero que la solución quizás no sea una solución. No es que decir, dense la mano y se terminó el problema. Sino quizás que la solución requiera, sí, realizar algunos cambios en el equipo de trabajo, realizar algunas modificaciones en procesos quizás. Depende de la característica y del origen del conflicto. Con lo cual, esto no es una solución de chicos, déjense de pelear. Es una situación de adultos en la cual, como hablábamos del origen del conflicto, puede ser un conflicto interdepartamental o interequipos, como quieras denominarlo, lo cual eh, vos tenés una parte del manejo del conflicto y vas a tener que negociar con el líder del otro departamento para solucionar el conflicto. Lo cual se hace más complejo aún todavía la solución del conflicto. Ni hablar cuando entras en una crisis. El problema es que si vos entras en una crisis y no resolvés en consecuencia, comienza a surgir algo que en las empresas en crisis
suele ser común, suele ser muy común. Y cuando vos vas a una organización, ¿se acuerdan? Vamos a hacer, ¿se acuerdan que la organización no tenía forma? Cuando vas a una organización, vos te vas encontrando con grupos de personas que al no haber en la organización, o en este caso un equipo, una claridad de un rumbo determinado, las personas empiezan a suplir por sí mismas o por grupos de personas, empiezan a suplir por sí mismas, en este caso pueden ser algunas que coincidan, en la dirección hacia donde tendría que ir la empresa o el, o el equipo. Entonces, ¿qué pasa? Vos querés enfrentar la crisis y decís, bueno, muchachos, a partir de ahora, esto es para allá. Nosotros vamos a ir para allá. Y esto es curioso porque cuando vos llegás a una situación de crisis, todos saben de la crisis y todos quieren salir de la crisis. Pero hay un problema. Cuando vos estableces y bueno, está bien, vamos a salir de la crisis. Te nombraron líder del equipo. Y dijiste, bueno, soy la nueva o el nuevo líder del equipo. Bueno, vamos a ir para allá, con esta flecha que está acá. Vamos a ir para allá. Esta parte, más o menos, como que está en onda con lo que vos querés hacer. Pero esta parte, mm, ya tenés un problema. Y con esta parte, también vas a tener un problema. Con eso trato en este gráfico casi improvisado, estoy tratando de explicarles por qué es difícil de resolver una crisis. Porque empiezan a haber negociaciones y decir, no, 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 no. Para mí sí, sí, esto es un lío, pero tenemos que ir para allá. No, 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 vamos a ir para allá. Entonces, aquí hay todo una necesidad de trabajo eh, que tiene que ver con, hay eh, no innumerables, hay mucha bibliografía sobre la base de cómo implementar cambios. Hay 8 fases, no recuerdo el autor en este momento, pero claro, dependiendo del tamaño del equipo en el cual vos estés trabajando, dependiendo del grado de la crisis que exista, es donde más comunicación debes tener. Tenés que crear una eh, estrategia para resolver la situación. Entonces, lo primero que tenés que tener en cuenta es tomar conciencia. Esto es un aspecto importante. Tomar conciencia es decir, bueno, la situación eh, es delicada, eh, tomo conciencia, el conflicto está instalado, eh, es probable que te llegue el conflicto y vos no seas el líder del equipo, sino que seas el líder del líder. Con lo cual, quizás el primer problema es si el líder del equipo está capacitado para enfrentar la crisis que se ha planteado. ¿Te acordás que te decía en la clase pasada que hay liderazgos que en realidad son más eficientes dependiendo de las circunstancias que esté enfrentando el equipo o la organización? Entonces, por ahí, quizás el líder le haya ido de las manos el equipo, por lo cual necesites imperiosamente generar un golpe de efecto para conseguir una situación en un estado de crisis, en un estado de crisis ya establecido, porque esta fase es el estado de conciencia, pero todavía no hicimos nada, digamos. Entonces, en este estado de crisis, lo primero que tenés que generar es
cierta credibilidad. Acordate que la credibilidad es un premio. Entonces, quizás si el liderazgo actuó incorrectamente, una de las pérdidas, una de las peores pérdidas que puede tener un liderazgo es la falta de credibilidad. No por mentiroso, sino por no ser un- una persona firme en cuanto a las cuestiones que expresa. U otra cuestión más grave aún, que es la de tomar a cargo situaciones por las cuales nosotros no podemos resolver, sino que la tenemos que consultar a otra persona. Por lo cual tenés que ser transparente en ese aspecto y decir esto yo no lo resuelvo. Y tengo que llevarlo a mi superior, por ejemplo. Uno de los conflictos típicos que pasan en este aspecto es el tema de las remuneraciones. Entonces, las remuneraciones, a veces pasa en los equipos de trabajo que hay un problema con las remuneraciones. Entonces, hay muchos, he visto muchos casos que los liderazgos de los equipos o los departamentos asumen esa responsabilidad, los cuales eh, no tienen eh, la decisión o el poder de decisión para resolver sobre temas de remuneraciones. En muchas organizaciones pasa eso. Por lo cual hay cierta, tenés que tener cierta transparencia de manejar. Y por sobre todas las cosas, una de las cosas que dejas de ser creíble, por ejemplo, es en ese estado que yo te estoy diciendo, que vos no tenés el poder de decisión sobre la remuneración, a la persona que te está pidiendo un incremento de remuneración en función, suponete, de mayores responsabilidades, lo defiende sobre esa manera, que vos le digas, mira, lo planteé, pero me dijeron que no. Muchas veces el no, como es difícil de enfrentarlo, muchos líderes se lo atribuyen a sus superiores. Y un tema importante, si el líder considera que la persona no requiere un aumento, es explicarle y asumir la responsabilidad. ¿Te acordás que hablábamos en la clase pasada de los errores de no asumir la responsabilidad? Entonces, no asumís la responsabilidad diciéndole a la persona lo que vos realmente pensás sobre su remuneración. Mira, en función del mercado, tu remuneración está bien paga. Tampoco es una buena respuesta decir, mira, ni siquiera a mí me aumenta, no te voy a aumentar a vos. Eso es un tema también de tema de responsabilidad. Es como si eh, responsabilizar a tu subordinado, por decirlo de alguna manera, de tu falta de remuneración. Si desde el punto de vista profesional, tu remuneración es una situación entre vos y la organización. Cuando ya lo atraes hacia tus subordinados, en definitiva, estás acá adentro. Sos parte de la crisis, con lo cual, por más que tomes estado de conciencia, difícilmente puedas solucionar si vos te pones a esa altura. Eh, entonces, ya viene la situación del estado de conciencia, la situación de análisis, que un poco me anticipé, y que te decía que acá, en la situación de análisis, lo que es decir, bueno, ¿cómo solucionamos esto? Y una estrategia de abordaje que te lleve directamente a la solución. Y esas son las fases del conflicto. Obviamente, la solución de un conflicto a veces son eh, muy drásticas. A veces los conflictos son lo suficientemente grandes como para
directamente eliminar unidades de negocios. Unidades de negocios es parecido a divisiones, es bastante parecido a divisiones, las unidades de negocio, y decir, bueno, esta unidad de negocio es inmanejable. Entonces, y vas a encontrar muchas empresas que resuelven en consecuencia. Acá en Argentina pasó una situación parecida a la que estás viendo acá en el gráfico, que en realidad estaba parada, se puso blanco, estaba parada acá, en esta etapa, en una crisis, y esto fue en los años 80, 80 y pico, ya no me acuerdo bien, acá en Argentina, se produjo una situación de conflicto muy grave con la alta dirección de la empresa Ford Argentina. Eh, Se presenta año 80 y pico, 85 por ahí. Se presenta un conflicto muy fuerte y se produce una de las fusiones más grandes que creo que se realizaron en Latinoamérica, una fusión que se produjo entre Volkswagen y Ford en aquel tiempo, que formaron una tercera empresa que se llamó Autolatina. La cúpula de Autolatina, la cúpula me refiero a la alta dirección, ¿no? Y las gerencias importantes o las gerencias superiores hacia arriba, fueron ocupadas por personal de la ex Volkswagen, con lo cual fue desplazada toda la cúpula que ocupaba de Ford Motor Argentina en aquel tiempo por un conflicto que en realidad lo que se había producido era que muchos directivos de Ford Motor Argentina eran dueños de proveedores de Ford Motor Argentina, conflictos de intereses, y había problemas, unos gravísimos problemas de calidad, y etcétera, etcétera. Entonces es una crisis fenomenal que tuvo que ser resuelta prácticamente con una medida, y a veces las organizaciones las empresas toman esas medidas para solucionar estos procesos de crisis. Con lo cual, a veces esto puede ser serio. Una crisis, cuando ya se instala de esa manera, ese conflicto, ese conflicto ya instalado, que es un tema de una cúpula con una conducta inapropiada, entonces te obliga a esa fusión. Duró no sé cuántos años, después se volvieron a separar en empresas separadas, con todo lo que implica con la red de concesionarios y los repuestos, los códigos de repuestos. Una crisis que a mí, yo era muy joven, me tocó vivir, todo lo cual tiene implicancias fenomenales porque fusionás dos empresas y no te quiero decir la cantidad de componentes que tiene un vehículo, imagínatelo lo que es la venta de repuestos, y bueno, fusionar la codificación de los repuestos, los procesos, una obra monumental desde el punto de vista organizacional, que requieren de equipos de trabajo, de implementación, y obviamente requirieron, y sobre todo muchísimo dinero invertido entre las dos compañías para generar una tercera compañía. Bueno, eso creo que la Autolatina también, no, creo no, esa fusión llegó a Brasil también. No sé, no recuerdo si llegó a otros países de Latinoamérica ya hace mucho tiempo de ese conflicto, pero me vino a la mente esa situación. Con lo cual, llegamos al tema, digamos que la solución no es que todos se den un besito, no necesariamente, sino que la solución te puede llevar un tiempo. Con lo cual, si vos
llevas este estado de conciencia, estas fases, la vas aplicando acá, es mucho más fácil llegar a una solución, para decirlo en términos económicos, más barata. Y desde el punto de vista humano, más aún. O sea que el tema del conflicto es un tema que vos tenés que estar atenta y atento. Es un tema, aquellos que tenemos hijos, también por ahí podés llegar a ver cuando tenés estos problemas de la adolescencia bueno, el tema es de estar atentos a los orígenes, ¿no? El tema es cuán capacitadas o capacitados estamos para detectar orígenes que no conocemos. ¿Te acordás los puntos ciegos que hablábamos? Entonces, a veces no lo detectás porque directamente es un punto ciego. Por eso es importante cuando estás liderando capacitarte en conductas humanas. Hoy se utiliza mucho el coacheo, el coaching. Vas a escuchar hablar de coaching ontológico y de determinados ramas. Se utiliza mucho el coacheo, sobre todo cuando sos líder. Es importante pelotear con alguien tus problemas, puede ser terapia, eh, distintas cuestiones, donde vos podés pelotear tu situación y que te permita observar cosas que a simple vista no se observan con facilidad. Entonces, bueno, esto es el tema del conflicto. Después, yo en función, como resultado del, eh, del primer parcial, aquí les había traído el triángulo dramático que se llama, eh, lo cual es una cuestión que nos introduce en un juego, eh, entre comillas, que solemos entrar los seres humanos en salvadores, en perseguidores o en víctimas. El salvador es aquella persona que se ocupa de todo y que en determinada manera reprocha a los demás eh, yo me tengo que ocupar de todo, al final si yo no me ocupo las cosas no se hacen, es decir, es un salvador. ¿Qué quiere decir estos tres puntos del triángulo dramático? Este es el triángulo, ¿no? Ahora, eh, en realidad nuestra situación emocional o nuestra madurez emocional nos lleva al rol de víctima. No podemos hacer nada, no me puedo hacer cargo de mí misma, mí mismo, con lo cual no puedo hacerme. Está la figura del salvador que sale a salvar a la víctima y el perseguidor que sale a humillar a la víctima. Pero bueno, esto lo dejo acá porque ya te digo, el triángulo dramático no va a ir al parcial. Pues es un tema un poco complejo y no quiero agregar una complejidad a un punto, ni quiero hacerles perder tiempo, ni sumar un factor de ansiedad a una situación que tiene sus vertientes un poquito más sociológicas y psicológicas que vamos a evitar por el momento. Así que, bien, el tema del conflicto eh, lo vamos
a terminar, digamos, con lo que estuvimos viendo, no vamos a ver el triángulo dramático. Y para cerrar la clase de hoy, vamos a entrar a un tema que son las conversaciones difíciles. Y esto te lo dejo, la conversación difícil, porque es un tema, es una herramienta importante, no solamente desde el punto de vista de la materia, sino como personas. La estructura de las conversaciones difíciles. ¿Qué son las conversaciones difíciles? En el primer término, todo lo que nos cueste hablar es una conversación difícil. Por eso está ese nudo, ¿no? Es decir, ¿cómo le entro a este tema? ¿Cómo le entro a este tema? Estas conversaciones difíciles son cuestiones que no solamente pueden estar vinculadas a cuestiones organizacionales, como nosotros lo enfocamos en esta disciplina, sino que pueden estar enfocadas a cuestiones personales de vínculos de pareja o de amigos, de amistad y de cualquier otro tipo de vínculo que puedas tener. Entonces, la estructura de las conversaciones difíciles puede darse la conversación difícil sobre lo que pasó, es decir, pasó un hecho y vos reprochás esa situación que pasó. Lo más importante que hay que tener en cuenta en las conversaciones difíciles, que de alguna u otra manera siempre están en juego los sentimientos y la identidad. Los sentimientos es cómo te sentís angustiada, la situación te angustia, por lo tanto, si te angustia, no la enfrentás porque te angustia. La situación te da miedo, no la enfrentás porque te da miedo. Y diversos sentimientos que puedas tener. ¿Y qué es la identidad? La identidad son aquellas cosas que te dicen, que te hacen reaccionar. Y te voy a decir, estoy quedando como un tonto, como una tonta. Al final me están tomando por idiota, es decir, donde la identidad entra en juego. La identidad entra en juego. Entonces, en las conversaciones difíciles, la presunción de la verdad, perdón, en las conversaciones sobre lo que pasó, que estábamos hablando acá, sobre conversaciones de lo que pasó, las conversaciones sobre lo que pasó, empieza la presunción de la verdad, la presunción de la intención. Y esto es un factor muy importante, que es la presunción de la intención. ¿Qué es eso? Lo que pasa es que vos lo que querés es tal cosa, tal cosa, tal cosa. Esa es la presunción de la intención. Entonces, cuando a vos te hablan y te dicen, vos lo que pasa es que lo que vos querés es que yo tal cosa, digo, para. ¿Vos querés hablar sobre mis intenciones? Te las digo yo, mis intenciones. Yo sé cuáles son mis intenciones. Pero en las conversaciones difíciles presumimos la intención de la otra parte. Y aparte hay una presunción de cuál es la verdad, ¿no? Esta cuestión, esta palabra tan grave, que es la verdad. ¿Qué es la verdad? Y la otra es el marco de la culpa, es buscar, en vez de la solución del problema, que lo hablamos en la clase pasada, es buscar quién tiene la culpa del problema. Entonces, en una conversación, quién tiene la culpa del problema, a vos te puede decir, bueno, yo no tengo la culpa es tuya. Entonces, ¿cómo entrarle a las conversaciones difíciles que vinculan los sentimientos y la identidad? Y vamos directamente a una cuestión que de entrada te digo cómo no iniciar una conversación difícil. Primero, no inicies una conversación difícil comenzando de tu propia versión, desde tu propia versión. Y el segundo aspecto es atacando la identidad de la otra parte. Vos me podrás decir, mira, yo estoy en una situación de una bronca que a otra persona la quiero matar y vos me estás diciendo que yo comience con eso. Sí, te estoy diciendo que te autodisciplines. Te estoy diciendo que una conversación difícil en realidad tiene mucho que ver
con la manipulación de las personas. No una manipulación negativa, sino que vos te coloques en un rol distinto en el conflicto. Y ahora vamos a ir a dónde, cómo sí tenemos que hacer para iniciar conversaciones difíciles. Entonces, ¿cómo no iniciamos una conversación difícil? No iniciamos desde nuestra propia versión. ¿Cómo es esta historia? Entonces, tenés la frase inicial. Si seguís presionando para obtener el control de ese proyecto, vamos a terminar en una disputa con el sector de marketing y nos caerán con todo el peso sobre nuestro equipo. Toda frase tiene un mensaje implícito, tiene una lectura. Acá entra en juego la percepción, pero vamos a ver cuál es el mensaje que tiene esto. El mensaje es: sos una persona egoísta, desconsiderada, desagradecida con los miembros del equipo, el equipo no te importa nada y solo te importas vos. Eso es un poco el mensaje que tiene iniciar desde nuestra propia visión del tema. Después vamos a ver cómo salimos de esta. Otro ejemplo. Me ha dejado muy mal y desubicado lo que dijiste de mi unidad en la reunión de coordinación del equipo, mucho más teniendo en cuenta que participó el líder del equipo. El mensaje que estás dejando es: en el mejor de los casos sos un tarado, de lo contrario, sos una porquería porque me traicionaste. Es lo que le estás diciendo en otras palabras, pero el mensaje es este. Entonces, ¿qué obtenés cuando vos entrás en una conversación difícil de esta manera? Que esto tiene que ver mucho con el tema del conflicto. Entonces, vos lo que tenés es la respuesta. La frase inicial: si seguís presionando para obtener el control de este proyecto, vamos a terminar con una disputa del sector de marketing. La respuesta es: no estoy presionando a nadie, solo me estoy atendiendo a la misión y al objetivo del equipo. Este proyecto debe ser controlado por nuestro equipo y eso es lo que pretendo. El tema es: ¿cómo seguís esto? Vos dijiste lo que querías decir y la otra parte te dijo lo que quería decir. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? Lo que generalmente hacemos cuando llegamos a este tipo de situación es jugar, no sé si alguien tiene experiencia en el tenis, jugar tenis, lo que se llama, cuando yo jugaba tenis, era de palo, palo y medio. Es decir, te pegaban un tiro fuerte, vos devolvías con un tiro más fuerte. Y así es lo que pasa, ¿no? Empieza esa batalla de intenciones y de cuestiones ofensivas que no llevan a nada, llevan a un conflicto sin solución. En el tramo acá de una conversación difícil. En la otra, que me ha dejado muy mal y desubicado lo que dijiste en la reunión del equipo, la otra parte dice: fue dentro de la reunión de coordinación general, no solo me he referido a tu unidad, sino a las restantes. Mi único propósito es solucionar los problemas de coordinación en el equipo y así mejorar nuestro desempeño. Esto obviamente está vinculado, obviamente que esto está vinculado a el comportamiento organizacional. Entonces ahora tenemos el conflicto instalado, una conversación difícil que la hemos iniciado erróneamente. Entonces, ahora viene la fase, mejor dicho, de cómo iniciar una conversación difícil. Es comenzar desde la tercera versión. Ahora te explico lo que es la tercera versión. Posicionarte vos como una mediadora o como un mediador, no como parte del conflicto. ¿Te acordás cuando en la fase era tomar conciencia? Entonces te exige un esfuerzo psicológico, el cual de posicionarse como un mediador dentro de un conflicto, y aparte incluir los puntos de vista de las dos partes, tanto de la otra parte como los tuyos. Es como si interviniera una tercera persona. Entonces, ¿cómo se encara una conversación difícil? Volvemos al primer ejemplo. ¿Te acordás de ese ejemplo
de si sigues presionando para obtener el control de ese proyecto, vamos a terminar una disputa con el sector de marketing y nos caerán con todo el peso sobre nuestro equipo. La tercera versión es la siguiente. Quisiera que hablemos respecto a tomar el control del proyecto del departamento de marketing. Fíjate que dice, quisiera que hablemos. No estás emitiendo un juicio. Después resulta obvio que tenemos interpretaciones distintas. No que vos sos un tarado o una tarada y yo tengo la verdad. Y termina con una invitación. Quería que analicemos nuestros puntos de vista y lo que sentimos sobre el tema. Esta es trabajar sobre la tercera versión. Fíjate qué distinto es el diálogo entre la versión propia y la tercera versión. Son versiones totalmente distintas. Y vamos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo es la versión propia sobre me ha dejado muy mal y desubicado lo que dijiste en la reunión del equipo. La tercera versión es queríamos que habláramos otra vez sobre lo que ocurrió en la última reunión. Realmente quedé dolido por lo que dijiste. Le expresás tus sentimientos. Quedé dolido, la verdad quedé dolido. Y quisiera explicarte lo que me molesta y lo que siento y que me des tu visión sobre el asunto. No le estás diciendo, sos una porquería, me heriste, me traicionaste. Y es la manera de enfrentar conversaciones difíciles desde, insisto, ahora vemos el resumen, ubicarte como mediador, no lideres y siempre crear un puente de honor. Es decir, ¿qué es esa idea de crear un puente de honor? Nunca acorrales a la otra persona, porque la única alternativa que le queda a la otra persona es atacarte. Con lo cual, si la otra persona, vos ves que la estás llevando a una situación muy incómoda, es tu obligación crearle un puente como para que zafe de esa situación. Para que zafe de esa situación. Si vos le creas ese puente, es probable que puedas eh, lograr solucionar eh, en la dificultad de diálogo que tenés con esa persona. Obviamente, estas conversaciones difíciles están absolutamente vinculadas con la situación de conflicto, que es una manera de encararlos a este conflicto desde el punto de vista del liderazgo. Y hay que escuchar para comprender, distinguir los sentimientos que existen detrás de los argumentos y las acusaciones, parafrasear. ¿Esto qué quiere decir? A ver si te entendí. Vos me estás diciendo tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Te entendí bien? Le das una oportunidad para que piense de lo que te dijo. Comunica claramente tu punto de vista. Replantea en caso de no entrar el camino, no encontrar el camino, estoy tachando todo al final. Replantea, bueno, para tratar de buscar nuevos caminos, inventar opciones que satisfagan los intereses. Esto es importantísimo, tener en cuenta el cuidado mutuo. El cuidado mutuo. Y mantener siempre abierta la comunicación. Esto es clave. Esto es clave. Nunca pegues un portazo. Siempre la puerta tiene que quedar abierta. Entonces, suponete que la querés ahorcar a la otra persona, ¿qué es mantener siempre abierta la comunicación? Mirá, creo que hoy es un tema, estoy agotada, estoy agotado, te propongo que nos juntemos tal día, te tomás un tiempito y te vas a hacer kickboxing y le pegas a otra persona, pero por lo menos mantenés la conversación y el diálogo con esa persona. Bueno, espero que le haya resultado de utilidad
Así que acá llegamos al final de la clase de hoy de conflicto. Y bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta o algo y quieran decir. Estoy quemado. Si no, nos estamos viendo el lunes en clase. Ya vamos a ver la próxima clase, ya vamos a entrar con motivación. Porque claro, después del el liderazgo, una de las cosas importantes es enfrentar el conflicto y otra cosa importante es el tema de motivar a las personas. Exactamente. Sí, sí, exactamente. Después de las notas, es encontrar un camino de motivación. Sí, ojalá eh, eh, que encontremos el camino y que juntos, ustedes pongan su parte, yo pondré la mía. La bibliografía está ya subida al campus hace rato, ya tienen los apuntes y tienen la opción. La bibliografía el conflicto es, es un apunte, y después tienen ya, si quieren avanzar, es cortito. El tema de motivación es muy, muy corto, porque bueno, tampoco la idea es ver las nuevas herramientas que se utilizan hoy en el campo del talento humano y para la retención del talento humano y para la motivación de las personas. Bien. eh, que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias y nos estamos viendo el día lunes. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, Chao, gracias. chao. Chao, Hasta luego. gracias. Buen fin de. Chao.